Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ernesto Caixba Malaga, estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México, UNADEM. En esta ocasión vengo a presentar mi proyecto Terminal 2, denominado Intervención Estandarizada por la Policía de Emiliano Zapata en Incidentes de Violencia contra la Mujer, en el que nos llevamos elaborando su servidor y personal académico de la institución, así como de la institución de seguridad pública del municipio, funcionarios que encabezan la institución, así como personal operativo que colaboró para poder llevar todo el proceso y llegar a la conclusión del mismo. En la temática de violencia contra la mujer, se tuvo que indagar en diferentes documentos, en diferentes marcos teóricos, porque hay mucho trabajo ya previo en esta temática que se considera grave y que se va extendiendo, según lo considera la Comisión Nacional de Derechos Humanos y muchos otros organismos como la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La afectación de este rubro requiere una atención urgente y eficaz. La garantía de seguridad y protección de las mujeres exige una intervención policial sensible, profesional y estandarizada, libre de discrecionalidad, como bien lo maneja Linsky, un autor que presenta temas de nivel de calle, en el que se considera que efectivamente hay mucho por hacer y mucha experiencia que se adquiere en ese nivel para poder desarrollarlo en varios rubros. Se considera que el grupo de la mujer es vulnerable por razones estructurales, históricas e institucionales. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de la estructura, la familia, la sociedad, el sistema estatal, siempre se consideran situaciones que las vulneran y que uno las va considerando como normales. Y eso hace que esto se siga extendiendo y nadie haga algo por evitarlas. Llegamos a otro punto, al tema de la revictimización. Muchas personas que ya son apoyadas por medio de la autoridad, llámese policía o ya llegaron a la instancia de la Procuración de Justicia, pues se llegan a revictimizar en el aspecto de que no se les cree, de que se les preguntan en muchas ocasiones qué sucedió, o sea, se hace una repetición de historia innecesaria que les hace volver a vivir esa situación grave que vivieron. La Endirech, que es la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares y que pertenece al INEGI, consideró que el problema, como lo mencionaba yo, es grave y se va extendiendo tan así que 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia física, sexual, psicológica. La OMS, por su parte, manifiesta que un tercio de las mujeres en el planeta son víctimas de violencia física o sexual, generalmente desde la etapa juvenil. Y el colectivo Divulgadoras, que es un organismo asentado en Morelos de lucha contra temáticas de vulneración a su grupo,
manifestó que en el primer semestre del 2024 ya iban 72 feminicidios y que al mes que iban, que ya era julio, ya iban 11. ¿Esto qué daba como resultado? Daba que entre 10 y 11 mujeres perecían mensualmente. Entonces, el tema por el que se eligió es porque es un tema grave, que se va extendiendo, y la justificación para que lo hiciéramos aquí en el municipio de Emiliano Zapata es debido a que en el 2014 la entidad de Morelos fue notificada con alerta de violencia de género, y en el 2015 le tocó al municipio de Emiliano Zapata que también fuera notificada en la misma índole. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a pesar de los esfuerzos de las instituciones, de que han implementado políticas públicas para erradicar o ir disminuyendo la situación, pues no se ha logrado lograr eficazmente la meta. El C5, por su parte, recibió de enero a agosto de 2021 4.139 llamadas de auxilio al C5 por violencia contra la mujer. ¿Qué nos denota esto? Que todos los policías deben de estar preparados para intervenir en una situación de ese tipo. Que no se puede esperar a que una patrulla rosa o un grupo acreditado para ese tipo de situaciones llegue el auxilio, porque son demasiados. Entonces, ¿cómo podemos solventar esta situación? Que todos y cada uno de los elementos operativos de la corporación tengan el mismo conocimiento, la misma capacidad para cubrir un suceso de esos, sin tener que esperar a alguien acreditado para que lo cubra. ¿Qué llega a pasar? Que un acreditado puede estar a 30 minutos de distancia cuando uno que no es acreditado está a 10. Entonces, ¿qué es lo más viable? Que la que está a 10 llegue y cubra el auxilio y le dé eso que se llama debida diligencia. Que llegue oportunamente y atienda eficazmente. Entonces, para ello se propone la elaboración e implementación de un manual de intervención operativa que considere conocimientos, que contenga conocimiento operativo, legal y de dignidad humana, para que los errores de revictimización, eficacia y profesionalización en pro de las mujeres disminuyan los errores y se incremente la eficacia y la profesionalidad. Y asimismo, la ciudadanía tenga una percepción mejor de la corporación. Esto nos llevó a las preguntas de cajón. Si el conocimiento que tenían los elementos era suficiente, si era necesario saber de marcos, modalidades y tipos de violencia, si implementar un manual mejoraría estos rubros, si era necesario saber qué era la empatía, qué era el empoderamiento, la norma 046, las debidas diligencia, intervención y canalización. Si esos 3 puntos nos ayudarían a disminuir la revictimización. El objetivo general. El objetivo general es garantizar la protección de los derechos humanos al sector vulnerable de mujeres, tal como lo plasman el artículo 1 y 4 constitucional, inclusive el 21 y el 2 y 5 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los objetivos específicos.
son elaborar un manual de intervención policial en incidentes de violencia contra la mujer con enfoque operativo, legal y humano, fortalecer la sensibilización y el conocimiento del personal para estandarizar la actuación policial en este tipo de casos, prevenir la violencia, mejorar el acceso a la justicia y la canalización a las instituciones de apoyo, impulsar intervenciones eficaces y profesionales mediante la aplicación del conocimiento contenido en dicho manual. Y sobre todo, unificar, sincronizar la actuación de la policía local para evitar lo ya mencionado, la revictimización e incurrir en responsabilidades. La evaluación del proyecto se llevó por medio de 3 criterios de evaluación, que son la eficacia, la eficiencia y la funcionalidad. El proyecto Terminal 2 incluyó el manual que les menciono, que lo denominé POE, Proyecto Operativo Estandarizado. Y como lo mencionaba, estandarizado en intervenciones en incidentes de violencia contra la mujer. El manual se compartió y se implementó del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2025, un mes. Posterior a esto, tenemos aquí una tabla de evaluación que menciona los criterios que ya les mencionaba y podemos decir que se cumplió con el plan operativo que trazamos al inicio, con el cronograma de actividades que nos permitió llegar a los objetivos trazados. En el parámetro de eficacia se cumplió con elaborar el manual de intervención completo y entregado. En el de eficacia 2, sensibilizar y capacitar al personal. El personal quedó capacitado y posteriormente, así como al principio fue diagnosticado su conocimiento, al final fue evaluado el nivel de conocimiento, que ya fue mucho superior que el inicial. En eficacia 3 tenemos que se mejoró la prevención y la canalización de víctimas. Se dio la atención adecuada. En la eficacia 4 se profesionalizó la intervención policial para mejorar la vida de las mujeres. Y el indicador breve fue impacto social positivo reportado por ellas mismas. En la funcionalidad se unificó la actuación y se evitó la revictimización. En la eficiencia se garantizó la protección de los derechos humanos de las mujeres. Y lo que nos dio estas conclusiones son los resultados de las intervenciones. Tenemos la sistematización del proyecto, que prácticamente nos da todo lo que fundamentó la línea en la que íbamos a trabajar. Trabajamos con la línea de Rita Segato, que es una autora que menciona que la violencia patriarcal es expresión de poder y que ese tipo de situaciones no se resuelve solo con leyes, sino que requiere integrar ciencias humanas para entender las raíces culturales y psicológicas, y que la falta de acción estatal es lo mismo que da lugar a la violencia estructural y a la vez a la complicidad. Por su parte, Diana Russell menciona que la revictimización proviene de culturas que normalizan la violencia contra la mujer. La desigualdad es una expresión de violencia contra la mujer. Las autoras permiten comprender la problemática y justifican como necesarios que existan protocolos claros,
coordinación y profesionalización. Proyecto Terminal 2 las aplica mediante el procedimiento operativo estandarizado, elevando actuaciones de prevención y reacción que fortalecerán la percepción institucional de la Secretaría de Seguridad del municipio de Emiliano Zapata. La intención y estrategias. La intención es garantizar los derechos humanos de las mujeres, unificar conocimientos para proteger a las víctimas que ya lo son y a las personas que aún no han sido y que tienen mucho potencial de llegar a ser víctimas. Y sobre todo generar satisfacción ciudadana al contribuir eficazmente a la justicia y a la equidad. Dentro del rubro de estrategias podemos mencionar que el tipo de investigación o de estudio al que se recurrió es el no experimental con perspectiva sociológica. ¿Por qué no experimentar? Porque en el no experimental se toman los hechos de la realidad, no se alteran, sino que así como son se obtienen así de campo y así se analizan, así se investigan, así se exponen, y sociológica porque nos permitió observar hechos en el entorno y analizar cómo el género y la desigualdad influyen en la violencia. Es un enfoque mixto porque combina lo cuantitativo con lo cualitativo. En lo cuantitativo se hacen medición de indicadores antes y después del manual, y en el cualitativo las percepciones y las experiencias. Los procesos que se llevaron a cabo son el diseño de intervención, el planteamiento del problema, marco teórico, objetivos, métodos de recolección y análisis de datos, ejecución, evaluación y presentación. La justificación. No se usó método experimental porque implicaría manipulación de variables. El muestreo que se utilizó fue el muestreo probabilístico aleatorio simple para encuestas, en el cual, como bien lo sabemos, es un método en el que todos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Y los puntajes o promedios obtenidos permitieron generar los gráficos comparativos. Las alertas de violencia de género y los altos índices nos proyectaron una cultura tendiente a la ideología machista en Emiliano Zapata, haciendo pertinente el manual para fortalecer la actuación policial y la protección de las mujeres. Dentro de los resultados de la experiencia, podemos decir que los índices delictivos y la alerta de violencia de género evidenciaron urgencia de atender a este sector vulnerable. El diagnóstico, porque se realizó una evaluación diagnóstica al personal operativo de la policía, mostró que no era suficiente el conocimiento y que el que tenían aunado al que con el que se iba a complementar debería de estar de manera homogeneizada, con todos y en el mismo nivel. Proyecto Terminal 2 implicó investigación, revisión legal y elaboración de manuales, porque ya había muchos manuales previamente, muchos protocolos, más que manuales, protocolos. Entonces, pese a la mucha actividad que se tuvo, con persistencia se concluyó y se obtuvieron habilidades en encuestas, proyectos y síntesis. Se revisaron normativas y se escucharon testimonios para comprender el temor de las afectadas. Se observaron casos de hechos en el que unas mujeres intentaban abusar de la protección institucional simulando ser víctimas.
Dentro de los resultados posterior a la implementación del manual operativo de intervenciones en violencia contra la mujer, podemos observar en esta gráfica que en periodos del 16 de mayo al 15 de junio, el índice delictivo iba de 20 con a nivel ascendente hasta llegar al periodo del 16 de agosto al 15 de septiembre a 26. Tenemos una barra de 20, otra de 21, una de 25 y la otra que les menciono de 26. Posterior a que se implementa el manual, esta tendencia a la alta desciende a 18, lo cual denota una disminución considerable en el nivel que tenía, que iba de crecimiento. Por otro lado, se hizo una encuesta posterior a que se implementó el manual. Se encuestaron a cinco femeninas, a la cual se les aplicó dos encuestas. La encuesta de cómo era antes la intervención y cómo era posterior a la implementación del manual, en el que se observó cómo antes la intervención no era bien vista por las víctimas. Tenían calificaciones de regular y mala, mientras que posterior a la implementación del manual, la satisfacción de víctimas mejoró a buena, muy buena y excelente, quedando en los puntos de 4 y 5. Aquí podemos tener una evaluación diagnóstica. Como les decía antes de trabajar en todo el proceso que conllevó el proyecto Terminal 2, se necesitaba saber qué temáticas manejaban los policías operativos de Emiliano Zapata. Se necesitaba saber qué nivel tenían de conocimiento y qué tan amplio era en una u otra temática relacionada con la violencia contra la mujer. Se realizaron 20 evaluaciones a 20 elementos de una plantilla total de 50. Los resultados que nos dieron variaron en las calificaciones entre del más bajo, que fue solo uno, fue de calificación de 20, 3 de 30 y así sucesivamente fueron subiendo hasta de 40 hasta 90. Pero el más elevado fueron de 90 y los más bajos entre 20 y 30. Posterior a que se implementó el manual, esas cantidades subieron
a 90 y a 95. Y como pudimos observar en una gráfica anterior, el promedio en el diagnóstico fue de 60.5. Y posterior a la implementación del manual, que se volvió a evaluar a 20 de 50 elementos con 20 reactivos ya más complejos en temáticas que consideraban artículos constitucionales en favor de los derechos de la mujer, consideraba tipos de violencia, modalidades de violencia, instituciones de protección, marcos legales, norma 046, principios de intervención, pasos de intervención para atención a la violencia contra la mujer. Todos esos temas complejos se evaluaron en la última encuesta de evaluación, en el que sus conocimientos mejoraron quedando en un promedio de 90.5. Entonces, podemos decir que la implementación del manual y su procedimiento operativo estandarizado generó resultados medibles y consistentes. La incidencia de violencia contra la mujer pasó de una tendencia ascendente de 20 a 26 casos por periodo a una reducción significativa, como les comentaba, de 18 casos. El nivel de conocimiento del personal policial se elevó de 60.5 a 96.5, logrando desempeño homogéneo y profesional. Los avances cuantitativos y cualitativos confirman que el proyecto fortaleció la capacidad institucional, atención y respuesta, proyectando profesionalidad, eficacia y sensibilidad. Como les comentaba, se evaluó a cinco víctimas, 2 cuestionarios a cada una, en el cual la percepción de la intervención o la satisfacción con la que quedaron al final esas víctimas también mejoró drásticamente al pasar de evaluaciones de 1 a 3 a calificaciones uniformes de 4 a 5 en tiempos de respuesta, trato, información y acompañamiento. El 1 al 3 era el 1 que era malo, el 2 que era regular y el 3 que era bueno. Y en el 4 es que era muy bueno y excelente. Entonces podemos darnos una idea cómo los panoramas cambiaron de una mala situación a una mucho mejor situación. En las perspectivas del proyecto y más que nada del manual, se consideraron perspectivas de género, de derechos humanos, institucional, operativa, comunitaria y social. Y se consideraron y se pueden seguir considerando a futuro. En la de género conlleva parte de violencia estructural, estandariza ayuda, reduce trato revictimizante, libre de estereotipos. En el de derechos humanos, toda actuación debe basarse en el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. En la institucional, un procedimiento estandarizado facilita la capacitación, reduce errores, mejora desempeño e imagen institucional. Dentro de la operativa, alcance en homogeneizar criterios, garantía de tiempo de respuesta, coordinación entre turnos y mandos, y en la comunitaria o social se reduce la impunidad, la ciudadanía percibe mejor a la policía, hay más profesionalismo y se incrementa la confianza en realizar las denuncias. En esta exposición no se agregó toda la temática del manual, pero prácticamente el manual lleva todo lo que es marco legal
jurídico, lleva derechos humanos, lleva instituciones de protección y canalización de víctimas y lleva sobre todo lo que son los pasos de una intervención estandarizada en incidentes de violencia contra la mujer. Se hace uno después de analizar el protocolo de la Comisión Estatal de Seguridad, de la violencia contra la mujer a nivel nacional, de analizar todas esos que ya están, que finalmente es como una compilación solamente de datos de gente que se da una idea de la temática, pero que en realidad en ese tipo de procesos de realizar políticas en beneficio de estos grupos vulnerables, se deben de considerar a los mandos medios y a los elementos operativos para que den sus puntos de vista y sus experiencias, puesto que ellos son los que siempre han estado en campo y han vivido muy de cerca las situaciones, los detalles de las situaciones que pueden ayudar a tener unas políticas eficaces que mejoren en la vida de estas personas y que hagan proyectar a la institución eh, con mucha profesionalidad, eficacia y que la percepción de la ciudadanía cambie para mejor y por mucho tiempo. Por su atención, muchas gracias y un agradecimiento enorme a la institución de la UNADEM y al personal académico por impulsarnos a obtener estos conocimientos y a realizar este tipo de proyectos que quedan guardados